Introducción a pórticos. El día de hoy, de los tipos de cargas que vamos a avanzar, vamos a usar lo que es momento puntual, una carga puntual y una carga distribuida uniforme. Este es el ejercicio que yo les propongo para el día de hoy. ¿Ya? Puede verse un poco extraño, pero quiero que entendamos que pórtico no es nada más que una viga puesta sobre otra, o sea, una viga seguida de otra, seguida de otra. Aquí les puse la estructura más común que el ingeniero pone, ¿no? O sea, un modelo así, digamos, solo que con más vigas, ¿no? Donde una vertical, una horizontal, que se unen en un punto y una inclinada. Y una inclinada, ¿no? Ya después el ingeniero le añade otra inclinada, otra horizontal, otra vertical, ¿no? Pero con esto ya vemos todos los posibles casos que pueden entrar para su examen de pórticos. Su examen del día jueves, acuérdense, es de vigas solamente. Ya. Para pórticos hay un pasito extra, digámosle un paso cero, que ya les di una introducción de lo que es la anterior clase, ¿no? Lo tenían que hacer con el ingeniero, pero me lo dio a mí, que es comprobar su grado de isostaticidad. Es decir, comprobar si la estructura es isostática, ¿no? Lo hice acá con el método del ingeniero, para que no les diga nada. Y les explico nuevamente si no estuvieron en la anterior clase. El grado de libertad desarticulado es igual a... Es igual a n, que es 1, que es el número de chapas, multiplicado por 3. ¿No? Es decir, siempre va a ser el número de chapas, como en este caso la única chapa que tenemos es una, ¿no? No hay ninguna articulación, no hay nada por ahí, es solo una sola chapa, multiplicado siempre por 3. Ese es el grado de libertad desarticulado. De ahí sigue el grado de libertad articulado, que es que es el número de, o sea, que es el grado desarticulado que acabamos de sacar, menos la cantidad de articulaciones que tenemos. Como en este caso no tenemos ninguna articulación, es 0 nomás, entonces se mantienen 3. El otro paso es hacer la sumatoria del número de reacciones que nos da nuestros apoyos. Aquí hay un apoyo fijo que tiene 2 y un apoyo móvil que tiene 1, entonces total 3. Y luego comparamos, ¿no? Comparamos el número que sacamos acá y la cantidad de reacciones. Y si es la misma, entonces efectivamente nuestra estructura es isostática y podemos realizar el ejercicio. Nunca les pone un ejercicio que sea hiperestático, ¿no? Porque no, eso es con otros docentes. Siempre les va a poner isostático, pero lo pide más como un paso, digámosle, protocolar. O sea, pónganlo nomás, ¿no? Y eso le puse como un paso cero. No es necesario. O sea, no va a afectar en nada a nuestro ejercicio, pero siempre se pone con él. Y ahora sí, los pasos que ya sabemos, ¿no? Diagramar. Cuerpo libre. Lo simplificamos con sus reacciones que asumimos, ¿no? Y bueno, la resultante de esta distribuida, 3 por 3, 9, ubicado a la mitad de su longitud, ¿no? 9 toneladas. Otro paso, que ahora sí va a ser bien necesario, es que tengan bien definidos los puntos. Cada punto en particular, es decir, donde haya una fuerza, donde termine una
un tramo, así tienen que ponerle, digamos, A, C, D, E, F, G, H. Bueno, como ustedes vean conveniente, ¿no? Ese es otro paso. En el anterior no era tan necesario porque era solo una viga, pero aquí es necesario que sí o sí lo tengan bien definido. ¿Ya? Y ahora, uy. Paso 2. El cálculo de reacciones externas mediante ecuaciones de equilibrio. Nuevamente siempre comenzamos con la ecuación de momentos, la agarramos en base a donde esté el apoyo fijo, ¿no? Y aquí vemos que ya entran las fuerzas horizontales, ¿no? En vigas no entraban las fuerzas horizontales porque eran colineales a nuestro centro de momentos. Ahora esas sí entran porque los pórticos se van para todos lados. Y la distancia que usamos obviamente va a ser las verticales. Y ahí comienza, ¿no? 4. 4 de donde la fuerza vertical de horizontal que nos dio el problema, multiplicado por 2, su brazo de palanca, esta altura de aquí, ¿no? Aquí estamos tomando un momento. Menos 9 por 1/5. ¿De dónde sale eso? Uy. Este 9 de acá, que es la resultante de nuestra carga distribuida, por el brazo de palanca 1/5, es decir, la mitad de 3. ¿Ya? De ahí está menos 5, que es el momento puntual, y menos B, la vertical en B por 3, ¿no? Brazo de palanca, eso ya se ve clarito. Eso ya para recordarles la memoria, por si no han practicado. Ya. Y nuevamente despejamos y sacamos su... Qué raro. Ahí está. Y sacamos su vertical. Nos sale negativo. ¿Qué significa? Que el sentido que asumimos originalmente de vertical en B es el contrario, ¿no? Entonces es así, para que sea 3.5. Y bueno, ya una vez se tenga ese paso, el resto ya se puede hacer sumatoria de fuerzas verticales y luego horizontales, ¿no? Se suma 12,5 en A y directamente 4, ¿no? En la horizontal en A. Otro paso que tienen que hacer igual de primerito es hallar la, ¿cómo se diría? Hallar lo que es la distancia inclinada. ¿Ya? Lo más difícil que vamos a ver el día de hoy va a ser eso, transformar todas estas fuerzas a esta distancia inclinada. Entonces necesitamos hallar lo que es esta distancia inclinada y también sus respectivos ángulos del triángulo que nos está formando ahorita, ¿no? Entonces tenemos sus dimensiones, tenemos acá de base, por así decirlo, 3 y acá 3, es el mismo, ¿no? Entonces, uy, aquí lo trasladamos a este triángulo, este angulito de acá lo vamos a llamar alfa y este otro un beta, ¿no? Y mide 3 y 3. Entonces podemos relacionarlo con tangente, tangente de alfa, el cateto opuesto, no, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y despejando alfa tenemos que alfa es igual a 45 grados. Obviamente si va a ser 45, el otro igual va a ser 45, ¿no? Es un triángulo rectángulo bastante perfecto. Ya tenemos los ángulos. Ahora tenemos que hallar esa distancia inclinada, esta de D a F, ¿no? Tenemos que hallar la hipotenusa de este triángulo. ¿Y cómo? Con Pitágoras. Despejamos nuestra C, nuestra hipotenusa, y tenemos que la distancia inclinada, es decir, esto que está acá, ¿ver? Este tramo de acá, mide 3 por raíz de 2, que es como 4.30 y algo.
Ustedes mejor si sale con raíz, póngala la distancia con raíz. Eso ya vimos igual en tareas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las distancias son números extraños, ¿no? Como pi, como número epsilon? Pónganlo así, con el, con, con el número que le haya salido. No, si tienen ese tipo de números, mejor si no redondean las distancias. Mejor si ponen o pi, o la raíz, o el número natural, o lo que sea que les pongan, ¿no? En este caso vamos a dejar la distancia inclinada como 3 por raíz de 2. Entonces ya tenemos los ángulos y la distancia inclinada que vamos a usar cuando estemos en esa parte. Ya. Después este siguiente paso ya es reacciones internas. Y aquí viene lo nuevo de pórticos. ¿Ya? Tramo AC. Estamos viendo de aquí hasta acá. Obviamente el corte 5 siendo infinitesimalmente antes de llegar a C. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se analiza esto? Por eso les puse este ojito acá. Si bien, ¿qué parecería? Que como vimos en vigas, las verticales eran cortantes y las horizontales eran normales. Ahora, cuando entramos a pórticos, ya esto no es una regla, ¿no? Depende más que nada de en qué tramo estemos y desde qué punto de vista lo estamos tomando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es como si estuviésemos viendo ese tramo de A a C, pero con nuestra cabeza inclinada hacia la izquierda, ¿no? Y por eso les puse este ojito. Este ojito estaría acá. Nosotros estaríamos viendo este tramo desde aquí, ¿no ven? Desde este punto de vista, desde adentro, si pueden decirlo. Y desde adentro, ¿cómo se ve? Se ve como si fuese una viga, ¿no es así? No se ve como si fuese una columna, o sea, no se ve vertical. Desde este punto de vista se ve horizontal. Y esa es la asunción que tienen que hacer cuando estamos en pórticos, ¿ya? Es decir, voy a trasladar las fuerzas. Este 12,5 está vertical para esta viga que está viniendo así. El efecto que tiene esta fuerza es un efecto normal, es decir, este 12,5, esto de acá, me va a dar una normal. Y la fuerza horizontal para esta viga me está dando un efecto de cortante, una cizalladura, dice igual. Muy, muy distinto, ¿no?, a lo que veíamos antes, pero eso es lo que sucede con pórticos. No sé si hasta ahí alguien tiene una duda de ese nuevo concepto, es un poco confuso quizás al inicio. Pueden hablar. No está todo claro. Ya. Entonces ese conceptingo nuevo, ¿no?, donde ahora ya no va a ser siempre las verticales, van a ser cortantes y las horizontales normales, ¿no?, sino que va a depender de cómo esté el sentido de nuestro tramo, ¿no? Entonces, el análisis se hace de la misma manera. Acuérdense, nuestro ojito está aquí, ¿ya? Aquí, desde aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, mismo concepto, momentos. A la fuerza que produce corte por su brazo de palanca. Ahí aquí se me acaba de dar cuenta. Se me fue algo importante, ¿no? Que el corte se hace a un grado infinitesimal, es decir, a una X, ¿no? Se me olvidó, van a disculpar.
Entonces es la fuerza que produce el corte multiplicado por su brazo de palanca. Y como esta es infinitesimalmente, ¿no? Y va a depender de qué punto esté, es X. La derivada de la ecuación de momento sabemos que es la cortante. Entonces, cortante de 4. Y la normal, ¿no? Vemos que es la fuerza vertical, la reacción vertical del punto A directamente. De compresión, ¿por qué? Porque está entrando, está apretando nuestro elemento estructural. En este caso, si analizáramos esto, está apretando nuestra columna. ¿No ven? La está, sí, eso, le está apretando, le está comprimiendo. Es un efecto de compresión. ¿Ya? Hasta ahí normal. Solo lo estamos viendo de un lado. Y obviamente, ¿no? Para trasladar al siguiente tramo, se hacen los mismos pasos, ¿no? Se reemplaza en el último valor de nuestro tramo, momento 2, cortante 2 y normal 2, para llevar al siguiente tramo, ¿no? El único que depende aquí de X es el momento, entonces es el único que se ve afectado. Siguiente, tramo CT. Nuevamente, de aquí hasta aquí. Un poquinho antes de llegar, por eso aquí ya comienza igual a cobrar efecto eso que les digo, que es un poquinho antes de llegar a este punto D, a este nodo, si le quieren decir. ¿No ven? Porque si llegara hasta acá, tendría que estar afectado por esta de acá y por esta de acá. Entonces, por eso, eso de C a D y siempre el corte un poquinho antes de llegar a a este punto D, al nodo D, en este caso. ¿Ya? Y nuevamente, ¿no? Nuestro ojito sigue aquí, sigue adentro, sigue en la parte de adentro de nuestra estructura, ¿no? Seguimos acá. De acá trasladamos las fuerzas que nos dio trasladamos las fuerzas que nos salieron en nuestras ecuaciones del anterior tramo, ¿no? 4, 12,5 que nos vieron afectadas y el momento que nos salió de 8. Y este 4 que es que era una fuerza puntual que nos dio el problema. De misma manera, ¿no? Aquí nos damos cuenta de algo. También pasa que hay veces que, no es que yo siempre les decía que donde les cerraba, eh, donde les cerrara sus diagramas, los de momentos, los de corte, los de normal, es donde, bueno, más que nada los de momentos, era donde se acababa la estructura. ¿Ya? Pero en este caso, miren que se nos cerró acá 4 y el otro 4 en sentido opuesto. Entonces, si bien vamos a tener momento constante de 8, no vamos a tener ya corte, al menos en este tramo, ¿no? No vamos a tener corte, se anuló. ¿Y qué más sigue? A ver. Y la normal, que bueno, no se ve alterada por el momento, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos ningún tipo de corte en el problema. Entonces, aquí ya debería, si se puede decir, acá, digamos, solo aquí deberíamos tener presente lo que es un diagrama de corte. Pero ya vamos a ver que también puede estar presente en otras partes, dependiendo siempre de cómo esté orientada nuestra viga. Ya, seguimos. Este no es aquí viene el punto nuevo, el punto fuerte. No, es después de este. Tramo ED. Esto ya parece algo más similar, ¿no? Algo más familiar de lo que ya hemos visto. Nuestro ojito está aquí
Y estamos viendo este tramo E a D, como veíamos siempre en nuestras vigas, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces es un poco más sencillo, un poco más corto este análisis. Esta Q era de 3 toneladas sobre metro y su resultante es 3x, porque siempre está a una distancia infinitesimal. Entonces directamente formamos nuestras ecuaciones. Esto no es nada nuevo. Vamos a lo siguiente, ¿no? Y nuevamente, siempre trasladar los valores que nos salgan al siguiente tramo. Ya, ahora sí. Aquí viene el punto fuerte. Ven que aquí tenemos un nodo, ¿no? Que aquí van a venir unas fuerzas de A, C hasta D, ¿no? De este lado. Y aquí va a venir una fuerza de E a D, ¿no ven? Uy, ya, de E a D. Entonces, en D tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos llega hasta ese punto. Tenemos que hacer como si fuese una sumatoria, ¿no? De las que hacíamos, pero con fuerzas que nos vienen de 2 o más tramos, ¿no? En este caso de 2 nos está viniendo. ¿Pueden ser de más? Sí, puede ser de más. Ver, ya. Entonces las fuerzas que obtuvimos, primero las del AC, que sería el momento, el momento en 8 y la normal de 12,5. Y acá la resultante 9 y el momento que nos generó esa carga distribuida de 13,5. En este caso en sentido contrario, ¿no? Porque estaba bien mirando hacia abajo, nos daba un momento negativo. Entonces en D, en este nodo D, tenemos que hacer una sumatoria de todo lo que nos dé. En este caso, las fuerzas horizontales se nos fueron, ¿no? Entonces solo va a ser sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas verticales. ¿Ya? 8 menos 13,5 nos sale menos 5,5. Y 12,5 menos 9 nos sale 3,5. Estos son los sentidos que serían para nuestros resultados, ¿no? El momento en sentido antihorario y la fuerza vertical mirando hacia arriba. Ya, ese es el primer punto fuerte. Y al final es solo sumatoria, ¿no? De todas las fuerzas que no vienen en un solo nodo. Ahora viene el segundo punto fuerte, que es la transformación. Nosotros, para vigas inclinadas, no podemos agarrar y tomar esta distancia horizontal o esta distancia vertical. Por eso sacamos la distancia inclinada de esta viga, ¿eh? Porque nosotros vamos a trabajar los valores en base a esta distancia inclinada. No la podemos trabajar en base a estas dos de acá. O bueno, no se puede. ¿Ya? Entonces, tenemos que transformar estas dos fuercitas de acá, ¿no ven? Que son las que nos llegan a nuestro nodo D, a lo que es este plano inclinado. Tenemos que transformarlas. ¿Y cómo? También para eso sacamos lo que son los ángulos. ¿Ya? Yo les voy a decir ahorita de una manera bastante sencilla. Esto es lo que tenemos, ¿no ven? Estamos aquí. Aquí estamos. ¿Ven? Esto de acá es esto de acá. Ahí estamos, por si acaso. Tenemos el ángulo que lo sacamos al inicio, es de 45 grados. ¿Ven? Y queremos transformar lo que es este plano. O sea, de un plano de X y Y de toda la vida a un plano inclinado. ¿Lo ven? Y para el que no lo sepa, hay una manera sencilla de hacerlo, ¿no? Ponemos el plano inclinado y el plano de toda la vida que tenemos de X y Y sobrepuestos. Y hay una regla, bueno, más una manita que le dicen, que es como de
Algunos le dicen del abanico, otros le dicen la de los pétalos de flores, ¿no? Pero es que cuando nosotros hacemos intersección de dos planos que sean perpendiculares, en este caso, este plano, ¿no ven? Este plano de acá y este otro plano inclinado, ¿ya? Para saber cuáles son los otros ángulos, podemos hacer esta mañita. Aquí sabemos, ¿no?, que venía el beta, ¿no? Eso lo tenemos de dato. Entonces, este beta va a venir acá. Eso sí lo sabemos. Pero para de una vez saber cuál ángulo va a tocar, pueden directamente, este color, hacer así, ¿no? Alfa, beta. Y aquí va a venir alfa de nuevo, aquí va a venir beta de nuevo, aquí va a venir alfa de nuevo, y aquí va a venir beta de nuevo, alfa, uy, está feo, y beta. Eso siempre se tiene que cumplir cuando intersectan dos planos que sean perpendiculares entre sí. No entre sí, sino dos planos que sean perpendiculares. Si hacen con así, ¿cómo les digo? Con dos planos que no sean así, o sea, líneas cualquiera, ¿no? No les va a dar. Es solo cuando, digamos, intersectamos dos planos de este estilo, ¿ya? Se los menciono porque no muchos saben esto y a veces desperdician un poco más de tiempo calculando ángulos en pleno examen que ya los tienen, ¿no? Ya los tienen como dato. Por eso inicialmente calculamos alfa y beta, porque eso no va a servir para todo, ¿ya? En este caso, según regla, este alfa se va a repetir acá y este beta se va a repetir acá, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tenemos? Teníamos la normal, la vertical de 3,5. ¿No ven? Esta fuerza la tenemos que convertir a en dos fuerzas, las tenemos que descomponer, pero no de cualquier ángulo, tienen que ser del ángulo que sea tanto horizontal como vertical de este nuevo plano inclinado. Entonces, normalmente para fuerzas verticales que vengan, que quieran convertir ustedes, van a usar el ángulo beta. Y para fuerzas horizontales, que en este caso no tenemos porque se anularon, usamos lo que es el ángulo alfa. Pero como les digo, como no tenemos, solo es necesario usar el ángulo beta. Y las descomponemos en un FY, Y', y un FX, ¿no? FX', digamos, porque es inclinado. Entonces hacemos eso. Sumatoria de fuerzas verticales prima, es decir, de las fuerzas que sean inclinadas, ¿no? Tenemos el seno de beta, que es 45 por 3,5. Esto ya... Oh, ahí está. Esto ya es lo mismo que estábamos viendo con las cargas triangulares de trigonometría, y con esta simplificación que les dije, no hay cómo perderse en esa parte. Obviamente acá, como tenemos el mismo ángulo, no nos va a hacer diferencia, ¿no? Pero acordémonos que seno siempre se refiere al cateto opuesto, en este caso a nuestra fuerza en Y. Y coseno siempre se refiere al cateto adyacente, es decir, f de x. ¿Ya? De ahí nos sale que FY y f de x va a ser 2,475 y 2,475, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque tenemos el mismo ángulo, entonces nos tiene que salir lo mismo. En este caso, ojo. Y hay otra cosa, otra maña igual, que quiero que se acuerden, que es, en esto de acá,
¿Ya? Aquí en D, vamos a D. Nos está llegando una fuerza de 3,5. ¿Ya? Si en nuestra distancia inclinada, en todo este quilombo de acá, no hay ninguna fuerza, no hay ningún momento, no hay nada, lo que me tiene que llegar al otro lado tiene que ser la misma fuerza. O sea, ahorita le estamos convirtiendo un plano inclinado y la vamos a llevar hasta F y la vamos a volver al plano normal. Pero al convertir nos tiene que dar lo mismo con lo que partimos, lo mismo con las mismas fuerzas con las que ingresamos. Nos tienen que dar exactamente lo mismo. Bueno, puede que salga algo más porque usamos seno, coseno y ahí al redondeo puede que se pierda, pero debe ser 3,50001, digamos, o 001, sí, prácticamente 3,5. ¿Ya? Entonces, eso igual ténganlo en mente, nos tiene que salir lo mismo. Si no nos sale lo mismo, hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que está mal. ¿Ya? Entonces ya, 2,475 y 2,475 en nuestra inclinada. Ah, perdón. ¿Hasta hay alguna duda de la transformación de fuerzas o de cómo llevar, digamos, a un solo nodo las fuerzas? Porque esto es lo nuevo, ¿no? Lo nuevo que tenemos en este tema de pórtico, porque ya el resto ya es lo mismo que vigas, como les digo, es solo pórtico, es solo vigas puestas una tras otra y en todas direcciones, ¿no? que sean imaginables. ¿Está todo claro? Sí, está todo bien entonces. Perfecto. Aquí está. A ver. Ya. Ahora, tramo DF. Ah, de aquí hasta aquí. ¿Ya? ¿Con qué distancia? Con la distancia que sacamos al inicio, la distancia de la hipotenusa, ¿no? De nuestra viga inclinada, que nos salió 3 por raíz de 2. Y nuevamente, ¿no? Trabajen, si les dan pi, si les sale pi, si les sale un número natural, si les sale una raíz, un número periódico, no periódico, no, pero si un número irracional, pongan ese número, ¿no? Pónganlo tal cual. No lo simplifiquen, ¿no? Si les sale 4, esto sale como 4,30 y algo. Ese no vamos a usar. Usamos lo que es el número entero para evitar que después no nos esté cerrando, porque el error ya es demasiado y el momento resulta que tenemos una diferencia de 1, por nada más. ¿Ya? Algunos hicieron eso, ¿no? Por ejemplo, lo de pi, en vez de tomarlo pi medio, así, le plantaron directo 3,14. O sea, eso en viga no les va a dar mucho error, pero en pórticos, si son pórticos largos, extensos, famosos del ingeniero, sí les va a dar error y no les va a querer cerrar. Entonces, una sugerencia, un consejo. Ya. Tramo de nuevamente, nosotros seguimos adentro de la estructura, ¿no? Estamos ahí cubriéndonos debajo del pórtico. Y nuevamente nuestro ojito está aquí. Estamos viendo de aquí. ¿Ya? Ahí están las fuerzas, ¿no? Nuestra
horizontal con respecto a nuestra inclinada y nuestra vertical con respecto a la inclinada. ¿Qué sucede con el momento? El momento, ¿qué le pasa? El momento no le afecta en nada, ¿no? El momento que teníamos en el nodo tal cual pasa a la vía inclinada. El momento vos lo arrastras a donde sea. No hay necesidad de hacer una transformación rara, ¿no? Solo hacer esa sumatoria si es que hay otro momento que estaba por ahí llegando al nodo. Se une. Pero el momento no se ve afectado. Pero ahorita lo vamos a seguir calculando. ¿Ya? Momentos. 2,475 o menos 5,05. Ya. Aquí es la que es vertical con respecto a nuestra inclinada, la que nos está ocasionando momentos, ¿no? La que nos está cizallando nuestra estructura. Esa palabrín que la usa el ingeniero Belmonte igual, ¿no? Entonces, sería nuestra fuerza vertical por X, por el brazo de palanca, menos el momento puntual. Que ven que no tiene, que no ha tenido ninguna modificación de lo que teníamos en el punto D. Entonces se mantiene igual. La derivada de esto es, la derivada del momento es corte. Y nuevamente la normal siempre va a ser la fuerza que sea horizontal con respecto a nuestra estructura, ¿no? En este caso de la inclinada, esta de aquí viene a ser la horizontal, ¿ya? Esta de aquí es la que viene a ser la horizontal con respecto a nuestra estructura, con respecto a nuestra viga, si lo quieren llamar, ¿no? Si lo entienden de esa manera. Pero ven que es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, solo que he visto de distintas maneras, de mil y un maneras, de infinitas maneras. Y aquí, nuevamente, otra razón por la cual les digo, usen siempre el número irracional que les dé, es a la hora de reemplazar los datos. Por ejemplo, si aquí hubiéramos puesto, no sé, a ver, ¿cuánto sale ya? 4,24. Ya. Si hubiéramos puesto de 0 a 4,24, estaríamos comiendo en la parte, en todo ese tramo nos estaríamos comiendo desde el tercer decimal para adelante. Y quizás a la hora de volver a transformar la fuerza, no nos salga el 3,5 con el que partimos, ¿no? Entonces, por eso igual usen el número que les haya dado. No lo simplifiquen si se trata de distancia. Si se trata de fuerza, otra cosa. Con gusto. Pero con distancia, mejor no. Ya, reemplazamos al último punto de nuestro tramo a cada una de las fuerzas. Bueno, en este caso solo momento se ve afectado, ¿no? Porque aquí no hay nada, entonces solo va a ser las fuerzas anteriores que nos vienen. Y nos da 5. Momento 5. Aquí estamos viendo algo, así medio, quien esté bien atentingo, aquí vemos algo. Este 5, ¿qué sentido va a tener? Así, ¿no? ¿Y qué tengo aquí? Un 5 igual, ¿no? Pero el sentido contrario, el sentido opuesto. Entonces, significa que en ese punto me va a cerrar. No me va a cerrar al final de la estructura, ¿no? Me va a cerrar un poquito antes. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Está perfecto. Porque se dan cuenta acá, bueno, ya me estoy adelantando, pero aquí en el B, este 3,5 no me va a generar ningún momento, porque es normal, es horizontal a nuestra estructura, ¿ya? Entonces, ahí cierra este momento en 5 que se está formando aquí, ¿no ves? Aquí está llegando el 5. Se va a anular con este otro, y todo este tramo de G a B no va a tener momento, pero yo me estoy adelantando, ¿ya? Es solo para que lo vayan viendo. Y bueno, las otras dos se mantienen iguales, ¿ya? El tramo de F. Al inicio de nuestro tramo inclinado les dije que en F vamos a tener que volver a transformar.
Yo les sugeriría que hagan esto. Si son achangas, lo pueden hacer directo, pero ahorita estamos recién aprendiendo y mejor si lo hacemos así con pasos, con procedimientos, para no perderlo. ¿Ya? Esto de aquí estamos ahorita en F, ¿no? En F y transformación. Vamos a hacer la sumatoria, vamos a hacer el análisis que nos llega a F y al mismo tiempo vamos a transformarlo. ¿Ya? Nuevamente lo que tenemos es esto. Este B de acá es este B de aquí. Y este alfa, bueno, es el alfa que viene acá, ¿no? Que ya eso por trigonometría sabemos cómo se distribuyen cada uno de estos, cada una de estas seccioncitas, si se puede decir. Entonces, ¿qué tenemos? 2,475 que era vertical a la inclinada y 2,475 que era horizontal a la inclinada. Aquí estas fuerzas las tenemos que volver a transformar a una vertical y otra horizontal. Una vertical, una horizontal y una vertical. ¿Ya? De vuelta al plano que nosotros estamos acostumbrados. Y eso es lo que vamos a hacer. Sumatoria de fuerzas verticales. Ahora ya son las verticales con las que nos manejamos siempre, ¿no? Seno de 45 por 2,475, ¿no? En este caso, como son el mismo ángulo, parece confuso, es como que si se repitiera, ¿no? Pero este de acá es el de alfa y este de acá es el de beta, ¿ya? Y obviamente igual, como son el mismo ángulo, también van a ser la misma, las mismas componentes. Entonces, por si acaso, este de acá, análisis, corresponde a esta parte de acá. Y este otro de acá corresponde a este de acá. ¿Ya? Cuando sean ángulos distintos, que normalmente siempre es así, ¿no? Cuando sean ángulos distintos, ahí sí van a notar la diferencia. Pero, por el momento esa distinción hacerle. Y aquí vemos algo, lo pueden comprobar en su calculadora. El resultado nos sale 3,5. ¿Nos sale 3,5 o aproximadamente 3,5? A ver, vamos a ver. Por 2, nos sale aproximado, ¿no? Pero ¿con cuánto es ese aproximado? Es 3,500117 y ahí viene el resto, ¿no? ¿Eso significa que está mal, que está bien? No, o sea, está bien. En 3,5001 es un poco cerquita, les cuento, ¿ya? Pero ese error sale porque nosotros estamos trabajando con seno, con coseno, ¿no? Entonces, eh, ahí entre lo que lo simplificamos, lo llevamos, ¿ve? Ahí se va añadiendo y perdiendo valor. Y 3,5001 es un poquito cerca nomás, ¿no? Por eso les digo que cuando tengan valores, distancias, que les den números irracionales, úsenlos los números, no los simplifiquen, úsenlo entero, ¿no? Si es una raíz, pongan la raíz en la calculadora. Porque puede pasar, bueno, de hecho creo que ha pasado ahora que lo pienso, de que al poner el simplificado, esto ya puede ser hasta incluso 3,6. Entonces ya nos está sobrando un, un, una décima, de tonelada y eso ya es uff, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Y el sentido sería este, ¿no? Entonces vemos que nos sale lo mismo que estábamos partiendo en D. Y la sumatoria de fuerzas horizontal, ¿no? Son estas cositas de aquí, que viene así y que viene así, ¿no? Son sentidos opuestos, son el mismo ángulo, son la misma magnitud, va a dar cero, ¿no? Entonces ahí también comprobamos que no nos está apareciendo una fuerza misteriosa de la nada, ¿no? Una fuerza
horizontal que se coló por ahí. No, ¿no ven? Si entramos con 0 la inclinada, vamos a salir con 0. Si entramos con 3,5 en vertical, vamos a salir con 3,5. Siempre y cuando no haya alguna fuerza dentro de la inclinada, ¿no? Si hay fuerzas, van a afectarlo, pero igual se sigue cumpliendo esa regla de que lo puedes hacer de esa manera directa. Eso vamos a ver en modelos, ¿no? Porque ahí sí se hace mucho más largo la cosa. Tramo FG, ¿ya? ¿Dónde está nuestro ojito? Bueno, lo de siempre, ¿no? F a G con el cortecín un poquito antes de llegar. ¿Y el ojingo dónde está eso? Está aquí, miren. Sí, seguimos adentro de la estructura, ¿ya? Por eso está aquí el ojito. Y el corte acá. Esto es lo que nos dio luego de volver a transformar toda nuestra fuerza, el momento de 5 y la vertical, o bueno, en este caso la normal de 3,5, yendo hacia arriba. Entonces hacemos, ¿no? Momento, no hay nada que me esté generando corte, no hay ninguna que me esté generando cizalladura. Entonces directamente el momento puntual de 5. El corte, 0. También pueden decir derivada de 5 de una constante 0, ¿no? Ambas maneras de verlo. Y por último, la normal de 3,5. De tracción. Cierto, no vemos este tipo, ¿no? Siempre vemos compresión, compresión y compresión. Tracción, ¿por qué? Para que no nos olvidemos. Porque está jalando, ¿no? Desde este punto de vista, esta fuerza está como que queriendo alzarla. Si lo imagináramos en la vida real, es como que una fuerza, una grúa capaz, está intentando alzar un pórtico, ¿no? Está generando una fuerza hacia arriba, la está jalando la columna, la estructura, ¿no? Entonces, por eso es de tracción. Y como ninguna está afectada por el eje X, bueno, pues directo, ¿no? Se queda así nomás. Hay algo importante, sí. Vamos a ver en el punto G. Siguiente tramo. De G a B. Ya estamos en el último tramo. Acá. De G a B. Un poquingo antes de llegar, ¿no? Nuestro jingo, nuevamente sigue acá. Seguimos de aquí viéndolo. ¿Ya? A B. Y aquí pasa otra cosa muy curiosa, ¿no? En vigas, normalmente que teníamos que el momento nos iniciaba al inicio de una estructura, o sea, de la viga, y nos cerraba al final. A veces sí teníamos voladizos donde nada les afectaba, pero no era tan común, ¿ya? Entonces, acá ya no vamos a tener momentos. Como les dije cuando estábamos en el tramo, no, cuando estábamos haciendo el análisis en el punto F, aquí la sumatoria de estos dos momentos puntuales, ¿no? Son misma magnitud, sentidos opuestos, se anulan. Es decir, momento igual a 0. A partir de ese punto en adelante, que solo es un tramo, no va a haber, no va a existir, no vamos a tener momento, tampoco cortante, por obvias razones, pero sí vamos a tener 3,5 de tracción. ¿Qué otra cosa igual para los que han estado viendo? Este 3,5 es igual al 3,5 que tenemos de reacción, ¿no? Pero sentido opuesto. Entonces ahí sabemos que también en algún punto la normal nos va a cerrar. Aquí sería bueno que en donde hagan la comprobación, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo al finalizar mi tramo. Pero si ustedes quieren, miren, hay otra manera fácil y sencilla de ver este ejercicio. Hacer todo este análisis
¿no? Llevar la fuerza hasta la F, uy, llevar la fuerza hasta la F, hasta este punto, ¿ya? Y hacemos de nuevo el tramo de B a G y de G a F, y comparamos, o sea, haríamos nuestro análisis en el punto F. Como ven, ya en pórticos es un poco subjetivo, ¿no? El sentido del que estemos viendo, podemos verlo de adentro de la estructura como tanto afuera de la estructura. Yo les sugeriría, normalmente sale más sencillo quedarnos adentro de la estructura, es decir, nosotros estamos como que adentro, ¿no? Estamos aquí, estos somos nosotros, y estamos viendo de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, ¿no ven? Yo les sugeriría que siempre sale más sencillo normalmente ver desde dentro del pórtico, ¿ya? Desde afuera, eh, puede que no tanto, ¿ya? Puede que haya momentos donde tengan que agarrar y mirar de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, y así. Así que les sugiero hacer de esta manera, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer comprobación en B, tal como solíamos hacer con vigas. ¿Y qué tenemos? El 3,5 normal a nuestra estructura y el 3,5, oh, me olvidé cambiar, 3,5 de reacción del apoyo móvil. Sumatoria de momentos. Ya me había cerrado en el tramo anterior, en G ya me cerró. La sumatoria de cortante me cerró en C, o sea, me cerró aquí, ¿no ve? Pero por transformar esa fuerza normal a inclinada, también aquí voy a tener cortante. Pero esos son los dos únicos, bueno, los tres únicos puntos, porque tenemos el tramo de D, ¿no? Eh, entonces son 3 puntos, pero en teoría la cortante con respecto a esto nos cerró ya aquí, ¿no? Entonces ya no hay, pero lo que sí hay lo que sí nos va a cerrar en este punto va a ser las normales, es decir, el 3,5 menos 3,5 igual a 0. Entonces ahí ya vemos que nos cierra nuestra estructura, nuestro pórtico. Ahora, ¿cómo hacemos el diagrama de esfuerzos internos? Hay dos maneras. La primera es, bueno, los diagramas se mantienen como siempre, ¿no? La diferencia es que en este caso nosotros ah, podemos o bien copiar tal cual, que este es normalmente el que el ingeniero hace. Copiamos tal cual nuestra estructura, nuestro pórtico, ¿ya? Lo copiamos. Bueno, lo copiamos, ¿ya? Y la otra es agarrar y hacer las gráficas de momento, de corte y de normal por separado, o sea, por tramo. No tener que dibujar de nuevo toda la estructura, pero por ejemplo poner tramo AB y ponemos la ecuación de momento de corte y normal y ponemos sus distintas gráficas en ese tramo, ¿ya? ¿Qué tan recomendable lo veo esto? No mucho, aunque sí es más sencillo de ver, no nos va a salir como vamos a ver ahorita, ¿no? Van a estar las gráficas sobrepuestas algunas y a veces nos hace difícil la lectura, ¿no? Entonces por eso yo les sugiero esa manera para siguientes materias quizás que quieran ver, ¿no? Que van a llevar, ¿no? Pero con el ingeniero esta manera, ¿no? Copiamos tal cual nuestro pórtico y a este mismo pórtico le aplicamos todas las ecuaciones que hemos sacado. Primero, de momento flector. Ya. Aquí por falta de espacio lo puse un poco más chico, ¿no? No como siempre solemos ponerle. Pero le puse 1, 2, 1, 2, ¿no? Con respecto a los tramos al orden de tramos que hemos sacado, ¿no? 1 siendo este, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Eso sería el orden de tramos que hemos
con los que a los que hemos estudiado. ¿Ya? Entonces primero es sencillo, ¿no? Es solo una lineal. Dice mx, este era de este tramo, ¿no? De 0 a 2 sería. Aquí estamos, ¿no? De 0 a 2. ¿Ya? Entonces sería 0, 4 y 8, ¿no? No es nada del otro mundo esto. Uy. 0, 4 y 8. Después el siguiente tramo, de C a D, que es el 2. ¿No? En este caso no está afectado por lo que es una X, ¿no? Se mantiene constante, es un momento puntual, entonces avanza recto. De ahí el 3, ¿cuál es el 3? El 3 es E a D, ¿ya? Y ahora para que, no sé, puntos extra imaginarios, para quien me responda esta pregunta. ¿Por qué nosotros asumimos de E a D y no de D a E en este tramo? Ojito. Esto de acá, en ED, ¿no ven? Nosotros tomamos de E a D. ¿Por qué no hicimos de D a E? Como saliendo de la estructura. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Alguien me podría responder? Sin miedo. ¿Puedes volver a repetir? ¿Ah? ¿Por qué cuando estábamos estudiando ese tramo, el tramo el que está enmarcado de azul ahorita, de acá, lo estudiamos como el tramo desde E, o sea, partimos de E hasta D? ¿Por qué no lo hicimos de D a E? Por el nudo. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bastante válido. ¿Alguna otra idea? Por el no es otra razón, ¿no? En este caso sí, pero hay otra razón más. Auxiliar. A ver, mi lógica de mí sería que los tramos en una cadena, ¿no? Ajá. Y sería ilógico que empecemos de D a E, tendríamos que salirnos de la cadena. Así que como empezamos de D a E, estamos metiéndonos y continuando la cadena de los tramos. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Excelente. Efectivamente, como dice su compañero Rol, ¿ya? Esta estructura, este ED, es una cadena. Si lo pueden, si lo entienden de esa manera, pueden tomarlo así. Desde el punto de vista de nosotros los civilachos, esta ED, que es como una especie de voladizo, si se dan cuenta, ¿no? Es una estructura secundaria. Es como que alguien se esté apoyando en un edificio, que, bueno, en este caso es todo esto de acá, es nuestra, si se puede decir, estructura principal, y esto sería un voladizo, ¿no? Entonces no tiene sentido que nosotros nos estemos saliendo del mismo, cuando en realidad es este voladizo el cual se apoya en eh, en nuestra estructura, ¿no? Entonces ahí entra igual un poco lo que es intuición propia de cada uno, ¿no? Si le ponen tramo de D a E, ¿cómo vamos a trasladar las fuerzas en ese voladizo hacia el resto de nuestra estructura? Está bien, está perfecto. Tenemos que hacerlo entonces de E a D, ¿no? Perfecto lo que respondió su compañero, está muy bien. Entonces sí, de E a D. ¿En cuál era ese? 3. Sí, el 3 era, porque este es de segundo grado. ¿Ya? Entonces, bueno, de la misma manera, esto ya es de su calculadora ustedes, ¿no? Para ir armando, para que vean cómo se va armando. Ya,
Ahora aquí está el tema que, bueno, esto es lo que a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, al final no importa lo que a mí me gusta, lo que importa es lo que le gusta al ingeniero, que es cuando ustedes tienen esto, sobreposición de diagramas. El ingeniero le dice regla de la tijerita, ¿no? Cuando se trata de momentos, que un momento que esté en un lado se va a trasladar al otro. Pero bueno, esto es sobreposición de diagramas, por eso les sugería quizás para Resi 1, para distintas materias, igual que lo hagan por secciones, ¿no? Tramo 1 y lo hacen solo ese tramo, ¿no? La diagrama, por separadito. Pero bueno, ojalá le puedan entender y no se chipen con tanto número que hay, ¿no? Bueno, con tanto número que va a haber más tarde, ¿no? Bueno, a ver, aquí está. 4. ¿No? Estamos aquí, D a F. Este es el tramo 4 que hemos asumido. Y en 0, ya, en 0, obviamente esta X se va a anular y solo nos va a quedar este 5 menos 5.5, entonces por eso está hacia arriba, ¿no? Está hacia arriba. Convención de signos negativos hacia arriba. ¿Ya? Y eso vamos reemplazando, reemplazando. Yo en este caso, otro consejo que yo les doy, como estamos agarrando números irracionales, por ejemplo, he visto, ¿no?, que me han puesto, por ejemplo, ha sido de 0 a pi, ¿no ve? Pero han hecho de 1 en 1, ¿ya? Y algunos se han salido de ese pi, entonces han hecho de 0 a pi y han tomado 0, 1, 2, 3, 4 y se han ido hasta 10 incluso, o sea, donde ya no existe nuestra estructura, ¿no? Cuando tengan ese tipo de números irracionales, pi o una raíz, agarren ese número irracional y según lo que ustedes vean conveniente eh, y según su tiempo en el examen, seccionenlo. Es decir, yo en este caso agarré ese 3 raíz de 2 y tomé solo su mitad. O sea, di saltos en la calculadora de 1/2 de 3 raíz sobre 2, ¿no? Ustedes lo pueden hacer de 1/4, ustedes lo pueden hacer de 1/5, ¿no? O hasta incluso si se creen, si se sienten con suerte, si sienten que saben bien, lo hacen directo, ¿no? Del inicio al final, así como si fuese método de punta. Pero yo les sugeriría eso, ¿no? Que lo hagan así de el número irracional que están agarrando, lo dividan entre 2 o entre 3 o entre 4, lo que ustedes sientan conveniente. Yo en este caso hice saltos de 1/2, o sea, hice punto inicial, punto medio y punto final de la vía inclinada. Y me salió menos 0,25. Como es negativo, va hacia arriba. Y lo que nos llegaba era 5, ¿no? 5 positivo, entonces por eso está hacia abajo, por debajo de nuestra... Lo que le dice el ingeniero la regla de la tijera. No sé si le han escuchado decir eso, ¿ya? Pero él dice, digamos, ¿no? Que, bueno, se dan cuenta, en realidad no sé si es una regla, pero este momento de acá, que está en el último momento que me llega de nuestra viga inclinada, va a ser el mismo momento que me va a llegar en la siguiente viga, ¿no? En este caso vemos que sí, ¿no? Por eso él dice tijerita, es como que lo que termina en una se repite en la siguiente, ¿no? Cuando son así medio inclinadas o de vertical a horizontal, ¿no? Él le dice regla, pero bueno, aquí en esta clase vimos por qué es así, ¿no? Porque sale lo mismo. No es nada, no es nada del otro mundo. Pero nuevamente es sobreposición de diagramas, espero no se confundan. Las que son de vigas verticales, las puse los valores o sea, como si lo estuviéramos leyendo, como si tuviéramos que volcar nuestra cabeza, ¿no? Y las inclinadas las puse perpendiculares a la viga, ¿no? Para que
cuando lo repasen este ejercicio, no estén complicándose para ver, uy, cuál era este valor o a cuál valor se refiere. ¿Ya? Y aquí está otra cosa. Uy, bueno, ya una vez. Este 5 se mantiene constante y se anula por este momento de acá. Aquí ya también conviene tener el diagrama al lado, ¿no? Porque vemos que aquí, este momento de acá se anula exactamente acá. Y ahí acaba nuestras reacciones de momentos. Entonces, ¿qué es esa cosinga ahí? Una tira, unos 8, ¿qué pensarán lo que puede ser? Esa es una simbología de nulidad, ¿ya? De cero reacción que se pone. Bueno, yo así lo anoté en PowerPoint, ustedes le pueden hacer, pero ese es el símbolo, ¿no? Rayitas y circulitos que indican que hay nulidad de fuerzas bueno, en este caso de momentos, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que poner en las partes donde no tengan algún tipo de valor. En este caso, sabemos, ¿no?, que de G a B no tenemos ni un solo momento, ¿no? Aquí vemos, ¿no? 6 momentos, que es este GB, 0. Entonces no lo vamos a dejar así solito. Tenemos que ponerle este simbolito de nulidad que vemos acá, ¿no? Como unas cadenitas que nos indican que ahí no hay nada. ¿Ya? Esfuerzo de corte. Nuevamente trasladamos los valores y vemos que acá tenemos varios que están en 0. Vamos a ver qué hacemos con eso. Nuevamente. Aquí iniciamos con 4 constante, que se va hasta el siguiente tramo, que es C. Y aquí, signos opuestos, mismo valor, se anula. Entonces, de aquí en adelante, o sea, a ver, de aquí en adelante, o sea, en este tramo de acá, no existe lo que es un corte. Hay nulo. Entonces, no van a ver alguna fuerza de este estilo que se me va a trasladar a este punto. Entonces, ahí no va a haber nada. Entonces, directo vamos a lo que es la parte del ED. Nuevamente, ED porque esa estructura, ese tramito ED es como un voladizo que se está apoyando a nuestra estructura principal, ¿no? Entonces, las reacciones que tengan ese voladizo se transmiten hacia la estructura principal, no hacia afuera. ¿Ya? Entonces, nuevamente reemplazamos esto, lineal, una ecuación lineal, entonces va 3, 6, 9. Estos son valores. ¿Ya? Y nuevamente acá, como no tenemos ningún tipo de fuerza que actúa, se mantiene constante en la vía inclinada el 2,475. De ahí, sí. Y de ahí se acuerdan, ¿no? Que cuando la volvimos a transformar las fuerzas inclinadas de vuelta al plano XY de toda la vida, no teníamos ya fuerzas horizontales, ¿no? Entonces en 5 y en 6, es decir, en FG y en GB, no tenemos ningún tipo de esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, ya una vez tengamos eso definido, ponemos nuestros simbolitos de nulidad. ¿Dónde tenemos 0? En el tramo 2 de CAD, 0, nulidad. ¿Dónde más tenemos 0? En 5 y en 6, o sea, de FG y GB. Entonces ahí le ponemos nulidad y nulidad. ¿Ya? Perfecto. Y finalmente, un diagrama que no vemos hace 2, 3 clases, creo, es el de normales. ¿Ya? Aquí les puse directamente a los tipos de fuerza, digo, las fuerzas que tenemos en cada tramo. Como aquí es todo constante, todos van a ser así rectas, ¿no? No hay mucho misterio en esto. Solo lo de compresión y tracción, tenerlo bien definido con su respectiva asunción de signo, ¿no?
Aquí parte con una compresión, es decir, hacia arriba, entre comillas, de nuestra estructura, es decir, aquí, de 12,5. ¿No? Se mantiene constante en ambos, así que directo, se jala hasta el final. El 3, este tramo de aquí, ¿no? De ED. No tenemos ninguna normal, entonces eso se va a mantener en 0. Belleza. Entonces nos vamos directo a la inclinada de 2,475 de compresión. Compresión va arriba de nuestra viga, entonces por eso está arriba. Y eso se mantiene constante hasta el final. Transformamos esta fuerza de vuelta y nos da el 3,5. ¿No ven? Que en este caso nos acordamos que estaba yendo hacia arriba. Entonces está jalando nuestra columna, nuestro elemento estructural, nuestra viga incluso le podemos decir. No es correcto ese término, pero en este caso, como lo estamos seccionando todo de esa manera, entonces sí. Y eso se mantiene constante hasta el final, donde se anula con este 3,5 de acá de sentido opuesto. Y en donde no teníamos ninguna actividad normal, en ED, ¿no? Entonces ahí le plantamos el símbolo de nulidad. Cuando los diagramas cuando los valores sean más grandes, cuando los diagramas sean más comunes o cuando las vigas estén más juntitas, porque ahorita es una viga, parece que no es una viga, es una viga, un pórtico bastante corto en realidad. Los del ingeniero son más o menos un poco como 3 veces más que esto, digamos, metanle. ¿No? Entonces, es bastante cortito, pero ven que requiere su análisis y ven que ya con unos cuantos ya se están interpolando entre los diagramas, ¿no? Se están interpolando y puede hasta incluso hacer difícil la lectura, ¿no? Entonces, por eso, también cuando hagan sus valores, pónganlos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ven que yo aquí tengo esta viga, esta columna, ¿no? Esta columna, que las normales las estoy poniendo perpendiculares a esta misma, ¿no? O paralelas, ¿no? En sentido paralelo de estas mismas, ¿no? Igual la inclinada, paralela a la inclinada, ¿no? O sea, así y así. Entonces está siendo paralelo para que uno se ubique mejor en cuál es el valor que le pertenece, ¿no? ¿A qué parte pertenece el valor que estamos anotando? Ya, y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta del ejercicio o alguna parte que quizá avanzamos muy rápido. Lo pueden mencionar. Quieren que volvamos atrás, igual. Belleza todo. Todo entretenido, Auxi. Perfecto, entonces. Ya, ahora pasemos a ver.